7:32. El siguiente programa tiene contenido opinión con clasificación apto para todo público. Este momento abrimos el espacio democrático donde intervienen los protagonistas de la noticia más destacada de la semana. Desde ahora buscamos soluciones a los Sí, problemas pero no da, hasta encontrar respuestas y sugerencias. no da hasta acá. Presentamos Análisis con Hernán Sabanero. Porque todos tenemos derecho a ser. Eso no da ya. Eso no está cómoda. Y está cómoda. Ya le puse acá, más. Y ahorita no puedo, ya voy a empezar. Tengo 1 hora 20 según la computadora de batería. Estos días, las preguntas frecuentes de los padres de familia son: ¿aprendieron o no nuestros hijos en la educación virtual? ¿Cómo sabemos si están bien los contenidos de los portafolios estudiantiles? ¿Se aplica o no la reducción y el financiamiento de las pensiones en los establecimientos particulares? ¿El próximo año lectivo será virtual o presencial? ¿Está preparado el sistema de educación para un cambio masivo de estudiantes de los establecimientos privados a los públicos? ¿Habrá entrega de uniformes para los estudiantes el próximo año? Hoy responderemos a estas y otras preguntas con el coordinador de la Zona 6 del Ministerio de Educación, Cristian Cobos. Pero antes de empezar, amigos, tenemos una pausa comercial en vivo. Hagamos un trato. Nosotros generamos energía, tú genera conciencia. No olvides lavar tus manos correctamente con agua y jabón durante 40 segundos. Debes flotar las palmas, el dorso y los dedos entrelazados. El ecaustro, generamos conciencia. Hacemos un llamado a la ciudadanía para enfrentar juntos esta pandemia. Hagamos un trato, nosotros generamos energía y tú estudia desde casa. El ecaustro, generamos conciencia. Bueno, saludamos ahora, ya está con nosotros Cristian Cobos. Cristian, buenos días. Bienvenido, gracias por aceptar la invitación para dialogar sobre este tema sin duda importante. La bienvenida para usted. Cristian, ¿me escucha? Muy buenos días, estimado Hernán, y a todos los... Sí, muy buenos días, estimado Hernán, y a todos los amigos de Radio La Voz de Tomebamba. Un gusto poder compartir este espacio con todos ustedes. Ahora, ¿cómo ha finalizado el año? ¿Cuál es la evaluación que tienen ustedes con respecto al año lectivo virtual que terminó desde el viernes anterior en algunos establecimientos educativos y otros que lo harán en los primeros días? Efectivamente, estimado Hernancito, un gusto poder compartir este espacio con todos. Luego de la declaratoria sanitaria, pues que vivió el país por el tema de la pandemia, nosotros pusimos en marcha el plan educativo Aprendemos Juntos en Casa. Este plan educativo nos permite, pues en primera instancia, cerrar el año lectivo 2019-2020 en lo que corresponde al régimen Sierra Amazonía con un currículum emergente. Este currículo emergente, pues, lo hemos trabajado bajo la modalidad de un currículo compactado durante las últimas 8 semanas, desde el 4 de mayo, en la que prácticamente tuvimos el avance de contenidos, pero trabajados en una modalidad diferente, en una modalidad en la que, pues, los objetivos de aprendizaje estaban basados en ideas centrales como trabajar en la información sobre el COVID, temas de la democracia, la interculturalidad, la sana convivencia, el buen uso del tiempo libre, y cada semana con un valor como el respeto, la tolerancia, la cordialidad. Entonces, se ha dado procesos, sobre todo en temas
donde tenemos la oportunidad de que el estudiante se pueda conectar, procesos de innovación educativa. Ayer conversábamos con algunos asesores educativos y nos daban a conocer que esto también sirvió para que incluso instituciones fiscales con plataformas de libre acceso puedan realizar trabajos de manera más permanente. Y esto va a quedar ya sentado, porque la educación en las plataformas digitales también vino para quedarse. Conocemos la realidad, sobre todo del entorno en la zona urbano, marginal y rural, donde en realidad se debe realizar otro tipo de gestiones, pero hemos logrado llegar con el acompañamiento de los medios de comunicación a nivel tanto radial como televisivo, con nuestros programas de Educa TV y de Radio TV, de Radio Educación, perdón, y pues de esa manera también se ha dado el acompañamiento. Y también pues con la entrega de fichas pedagógicas, más de 250.000 fichas pedagógicas entre hispanas y la del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, que pues han sido distribuidas en los 34 cantones de las provincias de Azuay, Cañar y Morona, Santiago, y de esa manera se garantizó también tener esa cobertura, en nuestro caso, en la zonal 6, a casi los 300.000 estudiantes que pertenecen al sistema educativo, que son parte de nuestro sistema. Entonces, estamos cerrando un año lectivo bastante especial, un año lectivo en la que tuvimos que dar un paso diferente, pero en la que también la consigna es que la educación no se puede detener, la educación tiene que avanzar. Organismos internacionales como la UNESCO, pues nos apoyaron en todas estas gestiones, también con una reflexión profunda de algunos entes a nivel nacional, en donde justamente gracias a muchos actores, sobre todo de nuestros maestros, de nuestros padres de familia, de la aptitud de nuestros estudiantes, la semana que viene deberán presentar su portafolio de evaluación de aprendizajes, que no es más que la recopilación de las tareas semanales que vinieron desarrollando pues en estos últimos días, y con eso pues obtener la rúbrica para que puedan ser promocionados al siguiente año lectivo 2020-2021. Ahora, tenemos, Cristian, algunos datos que tengan que ver cómo recibieron las clases, por ejemplo, los estudiantes a través de los medios públicos, medios privados, de señal abierta y de Internet. Ahí está un poco el porcentaje de estudiantes que se repartieron en esta educación. Efectivamente, tenemos un estudio inicial que se hizo en las primeras semanas, en las que pues del 100%, en nuestro caso de la zona 6, un 60% tenía la posibilidad de tener acceso a dispositivos móviles, sean estos computadoras, tablets, celulares. Un 20% pues tenía que reforzar el acompañamiento con pues justamente la transmisión de programas, sea en radio o en televisión. Y un 20% de la zona rural, sobre todo, que pues teníamos que llegar con el fortalecimiento de la entrega de las fichas pedagógicas, y de esa manera nosotros caminamos, y por eso en primera instancia ponía énfasis que queda la grata experiencia también que instituciones fiscales han podido acoplarse a algunas plataformas digitales que se encuentran en la web, y ellos han podido justamente dar estos refuerzos y el avance de contenidos con estas plataformas digitales, porque en las instituciones fiscomisionales y particulares, en su gran mayoría, pues prácticamente todas han logrado obtener una plataforma, ¿no? Pero en el caso de las fiscales, nosotros también con una alianza estratégica con Microsoft pudimos, pues, primera instancia, tener estos canales de difusión, sobre todo para la zona urbana, donde teníamos el acceso a Internet, o en los centros cantonales de todos los cantones que forman las provincias de Azuay, Cañar y Morona, Santiago. Entonces se ha logrado pues ir consolidando las acciones, y también reconocer aquí también el trabajo de los GATS, tanto parroquiales, cantonales, provinciales, que de poco a poco se fueron sumando en la entrega de dispositivos móviles, tablets, computadoras. Nosotros hicimos un ejercicio justamente de recorrer las zonas rurales, reconociendo pues efectivamente el esfuerzo
del estudiante en la presentación de sus portafolios, que no necesariamente los portafolios debían ser presentados en digital, también podían ser presentados en escrito, hechos a mano, con material reciclaje, y llegamos hasta esas zonas para motivar al estudiante. Entonces, esto fue también gracias al acompañamiento y un programa que en un inicio de la gestión nosotros pudimos instaurar, que es el programa Yo Educo, que trabaja, No pues tenemos no, algún problema. y en horas hace o usadas, pero la idea era y a buena hora, porque poco a poco se han ido entregando y hasta el momento son 3.500 dispositivos móviles que justamente se ha logrado gestar. Somos, creo que, la zonal con mayor ejercicio de este tipo de donaciones y estamos por obtener, ojalá con unas gestiones que estamos haciendo, sobre todo para los cantones orientales de la provincia de La Suay, y esperamos contemplar para todos 9.000 dispositivos móviles en los próximos días, que estaríamos por concretar una gestión. Aspiramos que así sea y ojalá pues a favor de nuestros educandos se pueda llegar para el próximo año, que también van a ser necesarios, porque muchas personas se preguntarán, pero ¿por qué al final? Bueno, esto es paso a paso, esto a nosotros nos cogió también de un momento al otro y pues poco a poco estamos realizando esas gestiones para generar las fortalezas del caso y pues también con la educación en plataformas digitales o a través de los libros que son tan necesarios por la época actual, más allá de la crisis sanitaria o no, tenemos que pues tener esas posibilidades y nos ha dado la posibilidad de gestar, de gestionar y con la capacidad que se ha tenido desde el Ministerio de Educación, con la articulación con los GACS y la sociedad civil privada, de obtener estos dispositivos a favor de todos nuestros educandos. Ahora, Cristian, en otras provincias hemos visto que no tienen ni siquiera acceso, por ejemplo, para electricidad, menos para internet, peor para tener una computadora porque ni siquiera le alcanza para sus alimentos. ¿Hay esta realidad en la provincia de La Suay o estamos mejor? Nosotros como Azuay estamos bastante bien, en realidad son situaciones que sí llaman a una reflexión para un trabajo conjunto también con el GAD y pues los mismos entes del gobierno nacional, y se ha caminado con CNT, con Intel, empresa eléctrica, en donde pues sobre todo en zonas de Morona, Santiago, nosotros tenemos una realidad que es totalmente diferente, en la que pues Azuay está un pasito adelante, Cañar lo mismo, por la diversidad, por la dispersión de la geográfica. Entonces allá la articulación es diferente y pues se ha llegado pues en primera instancia con las fichas pedagógicas, la entrega de las mismas, tutorías, porque coincide que a veces unidad y a veces se puede desarrollar una dinámica diferente justamente para atender las necesidades que son totalmente contrarias a las que nosotros podamos vivir acá en Cuenca, donde en Cuenca tenemos todos los servicios básicos, casi todas las familias tenemos la posibilidad de tener la conectividad. Son temas ya muy puntuales que de pronto se presentarían acá, sobre todo en los cantones grandes, urbanos, pero allá ha sido diferente. Se ha trabajado con brigadas logísticas, nuestros docentes han estado prestos también para atender de una manera especial. Dio para que, sobre todo hace pocas semanas, presentemos un protocolo para que sea analizado, en la que pues la posibilidad de que instituciones unidocentes, escuelas unidocentes, bidocentes de hasta 35 alumnos, sobre todo en la zona rural, donde no haya existido ningún caso de COVID, pues puede existir la posibilidad de tener unas clases semipresenciales de una manera diferente. Entonces, esto se está aplicando para el régimen Costa Galápagos y pues estoy seguro que caminaría de la misma forma en el régimen Amazonía Sierra, sobre todo con estos detalles en donde sabemos que no hay ningún indicador de COVID, porque siempre será precautelar la integridad física
de nuestros estudiantes, de nuestros docentes, con todos los protocolos y sobre todo viendo que la vida, nuestra salud esté siempre bien y de esa manera podamos desarrollar cualquier acción o gestión dentro de las acciones que el Ministerio dio de Educación. Ahora, Cristian, en el tema de los portafolios, ayer me presentaban alguna preocupación, es decir, ¿qué debe contener? Usted ya dijo algunos datos con respecto al tema de lo aprendido durante el trabajo virtual en casa, pero ¿cómo debe funcionar? Es decir, los estudiantes tienen que ser calificados por los padres de familia, deben ser calificados por los profesores, ¿dónde hay que dejar los portafolios? ¿O solamente es virtual? Un poco estas preguntas sí nos han hecho llegar, y obviamente para estar tranquilos, dice, a lo mejor enviamos mal nuestro portafolio o algo pasa en el tema tecnológico y no pasamos el año. ¿Cómo un poco estar seguros en aquello, Cristian? Bueno, el portafolio de la evaluación de aprendizajes, como mencionaba, es la recopilación de todas las actividades diarias que se vinieron desarrollando, sobre todo en las últimas 8 semanas, en donde ya se reactivó o se reanudó el avance de contenidos conforme el cronograma escolar. Estas actividades, muchas de ellas ya fueron enviadas a través de un correo electrónico, de pronto hasta un mismo WhatsApp, ¿sí? Cualquier canal que haya sido utilizado ya puede ser considerado como que estas actividades o tareas fueron entregadas. Entonces aquí más bien viene la dinámica de parte de la institución educativa, de sus autoridades, de los docentes, para pues justamente en ese análisis saber qué estudiantes ya iban presentando estas tareas, ¿sí? Porque de pronto estamos entendiendo que el portafolio pues tiene que ser como un libro digital o un libro impreso, y la idea no es esa, la idea es justamente resguardar y precautelar también la contención emocional en las familias, no generar estrés. Y por ejemplo, las instituciones que ya tienen las plataformas, sobre todo fiscomisionales, particulares, que tienen esa posibilidad de haber adquirido una plataforma y ya iban subiendo en el día a día, ya no es necesario entregarlas ni en físico ni nuevamente en digital, porque se supone que en esas plataformas ya se iba archivando cada vez que iban enviando. En el caso de las fiscales, muchos trabajaron con entrega a través de correos electrónicos, sobre todo en las partes donde hay conectividad, correos electrónicos, mediante el WhatsApp, de Facebook, cualquier red social. Entonces, eso también tenemos que ir un poco diferenciando. Además que el docente ya conoce el accionar de sus estudiantes. Entonces, ellos ya saben quiénes entregaron, cómo lo hicieron. Entonces, aquí simplemente es el hecho de que las familias, porque de los 10 puntos, 7 puntos califica el docente. Los 3 puntos está promediado entre participación estudiantil, sí, cómo se demostró el estudiante durante todos estos tiempos, y pues también la evaluación que hace la familia. Si la familia le vio al estudiante preocupado, si le vio que estaba justamente dedicándose, esforzándose, temas cualitativos. Entonces, de esa manera promedia las notas y obtienen la rúbrica final promediado con las notas del primer quimestre, pueda justamente promocionarse al siguiente año lectivo. ¿Qué se puede dar aquí? Puede que las notas del primer quimestre no hayan sido cumple a mínima para poder ser promocionado, pero como se eliminaron el tema de remediales y de supletorios, tendría que presentar un trabajo por escrito que la institución enmiende para que pueda obtener la rúbrica, promediar y allí pues ser promocionado al siguiente año. Entonces, ¿qué buscamos? Buscamos justamente no generar estrés, temas de contención emocional, que justamente se pueda hacer buen uso del tiempo libre. En el caso de las familias que ya no puedan entregar porque no tienen los implementos digitales, tendrán que presentarlo en escrito, pero será el representante o padre de familia
en cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad, según el cronograma que establezca la institución para hacer entrega de los mismos. Entonces, ¿qué pasa si un estudiante no ha trabajado durante todo este tiempo, no se ha hecho presente? Bueno, tendremos que darle la oportunidad para que en esta semana pues cumpla con el portafolio por cualquier situación que haya sido identificada, temas de vulnerabilidad, alguna situación puntual que estaba pasando en el hogar, pero vamos a tenerle que dar la oportunidad de que presente el portafolio. Si es que no es así, pues el caso deberá ya ser canalizado de una manera diferente y bajo la normativa legal vigente, pues ver cuáles son los causales. El estudiante, si bien es cierto, estamos atravesando una situación de pandemia, de crisis sanitaria, y se sobreentendería que no puede perder el año, y efectivamente es así como estamos caminando, pero si es que hubo otro tipo de aptitudes que no quiso realizar y teniendo todas las facilidades, el estudiante podría perder el año. O sea, ya serían temas mutuales que no desearíamos que pase, porque se ha dado muchas facilidades y sobre todo tratando de aplicar un plan educativo denominado Aprendemos Juntos en Casa, que pues nos establecía todos los parámetros para trabajarlos desde el 4 de mayo hasta el 30 de junio, este martes 30 de junio, que cerraríamos el año lectivo de una manera diferente, con objetivos de aprendizaje, con ideas centrales y el cumplimiento de este portafolio de evaluación de aprendizaje que lo deben presentar del 1 al 7 de julio, sea en digital para aquellos que no lograron presentar en estos días, porque diferentes, o en escrito, incluso con el material de reciclaje, para que justamente puedan demostrar que estaban adquiriendo esos aprendizajes, y aquí se evaluará pues justamente temas cualitativos más que cuantitativos. Ahora, Cristian, en este caso las personas que puedan perder el año, es decir, ¿qué debe ocurrir? Ya usted me dice que si es que no hubo interés, no pudieron, habrá que un poco justificar, pero en este caso, ¿a quién justificamos? ¿A quién tenemos que decir? ¿Nos vamos al profesor, únicamente al profesor? ¿Nos vamos a la escuela, al colegio, o hay que ir a la distrital? ¿Cuál es la recomendación que se hace en el caso, por ejemplo, de que estudiantes que no hayan querido hacer, no es que no hayan podido, sino hayan querido hacer, no les interesó y simplemente pues ahí podrían perder el año? Por supuesto. Esto ya lo identifica directamente primero el docente que ha estado trabajando todo este tiempo, luego ya el consejo académico de cada institución educativa se evalúan estos casos y pues se debe distinguir si en realidad teniendo todas las facilidades, porque han habido algunas situaciones que se han presentado, que como piensan no voy a perder el año, no debo hacer nada, y estamos equivocados, más bien ahí llamamos a poner valores de responsabilidad, justamente de dedicación, de mayor disciplina a cumplir con estas tareas. Tenemos que demostrar el esfuerzo, la dedicación, el tiempo, que estando diferente en una situación que ha cambiado todo el panorama, pues nosotros teníamos que tener otro tipo de reflexiones para justamente poder actuar y realizar puntualizaciones en varias actividades. En estos temas muy puntuales será el docente con los consejos académicos quienes a través de informes pertinentes determinen la situación y pues lógicamente pondrán a consideración para el Ministerio de Educación y en base a los protocolos establecidos de la normativa legal vigente, no vulnerar los derechos, pero también tener presente este tipo de situaciones. Allí tendremos que analizar cuáles serán las opciones, de pronto trabajos extras, para que justamente no tratemos de perjudicar los derechos establecidos a nuestros estudiantes. Entonces aquí estamos todavía a tiempo, incluso los estudiantes que de pronto por alguna circunstancia no hayan podido trabajar durante estas últimas semanas, efectivamente desde el 1 al 7 de julio tendrían la oportunidad de presentar el portafolio y ya dependerá de ellos y lógicamente el acompañamiento que se pueda dar en casa para establecer el mejor mecanismo para la entrega de este portafolio, que es la recopilación de las fichas pedagógicas que incluso están colgadas en nuestras páginas web a nivel de las plataformas que manejamos,
que son de fácil acceso, nos podemos descargar en un dispositivo móvil, en una computadora, o podemos pedir las fichas incluso impresas a través de las instituciones del Ministerio de Educación, porque se sobreentiende que a nivel de la zona 6 de Cañar, Azuay y Morona, Santiago, prácticamente todos los cantones, casi todos digo, están en amarillo, y eso pues nos permite un grado de movilización, sobre todo del representante o padre de familia, para que pueda adquirir estos implementos o herramientas tecnológicas y de esa manera ejecutar las acciones que son necesarias para la presentación del portafolio de evaluación de aprendizajes. Estamos dialogando con Cristian Cobos, que es coordinador de la zona 6 del Ministerio de Educación, sobre la finalización del año lectivo. Cristian, pasemos a otro tema. El tema que ha sido muy preocupante por parte de los padres de familia, el tema económico de las pensiones. La ley humanitaria dice claramente que se puede solicitar hasta el 25% de descuento, justificando que hubo una reducción de los ingresos en la familia. Pero la mayoría de establecimientos educativos simplemente no lo han cumplido. Es más, los que tienen, como decían ayer, con tarjeta de crédito ya les cobraron hasta el último mes de junio. Es decir, hicieron ya todo el tema de la economía. Pero también hay otros casos que ya no tienen los mismos ingresos y tampoco, primero no les han reducido y segundo no pueden pagar. Están debiendo 3, 4, 5 y hasta 6 meses en las pensiones en instituciones educativas particulares. En este caso, ¿cuál es la decisión, cuál es la disposición del Ministerio de Educación para ayudar a estos padres de familia que están enfrentando una situación bastante complicada? Efectivamente, este ha sido un trabajo también en paralelo que lo desarrollamos desde el inicio, en la que pues existe esta preocupación a nivel de los representantes de educación en primera instancia. No hemos dejado de actuar como mediadores, siempre tratando de llegar a acuerdos entre las partes. Recordemos que las instituciones particulares en este sentido tienen autonomía administrativa, sin embargo, muchas han acogido. En anteriores días recibíamos el primer informe de cómo estábamos en esta situación. Y pues a nivel de la zona 6, comentarles que son 199 instituciones educativas que accedieron a algún tipo de acuerdo entre las partes. De las 199, 178 pertenecen a la ciudad de Cuenca. Entonces, sí ha habido esa flexibilidad. De pronto, en algunos casos más, en otros un poco menos, pero se ha podido caminar. No solo con descuentos, hay otras instituciones particulares ya en ese mito de cómo actuaron. Nos comentaban que, si bien es cierto, no se hizo los descuentos, se ha logrado trabajar en temas de becas. Por ejemplo, si una institución está constituida por 2.500 estudiantes, habían concedido a las familias que realmente estaban en situaciones bastante complicadas, entregarles becas, y fueron casi 600 que entregaron en un porcentaje del 33 al 100%. Y aquí hacían que las familias que podían pagar, sí, justamente pagaban, apoyaban a la institución y también apoyaban a otras familias. Entonces, se ha logrado establecer unas dinámicas justamente tratando de precautelar el interés superior de las niñas, niños, jóvenes, adolescentes. Que hemos puesto nosotros como gobierno nacional también créditos emergentes en el ámbito educativo que van hasta los $3,000 entonces aquí el padre o representante puede acercarse hasta esta agencia bancaria del Estado y obtener este crédito, que son con requisitos mínimos para poder cancelar. Pero aquí lo que se ha pedido es que el padre de familia converse con la autoridad del plantel o la persona que haya designado la institución, sobre todo particular, para que puedan llegar a acuerdos. Nosotros hemos visto que hay la posibilidad de estos accesos, sobre todo en situaciones bastante complicadas. La ley humanitaria establece que se puede dar hasta el 25%, pero se tendrá que comprobar si es que perdió el trabajo, si es que
realmente facilidades para poder seguir cumpliendo con estas obligaciones. Entonces, son situaciones y situaciones. Entonces, pero aquí, pues nosotros, en estas líneas, sobre todo de mediación, hemos trabajado en líneas de dar la posibilidad de estos créditos educativos y en el seguimiento hemos visto y ven los ojos y ojalá puedan sumarse muchas más, porque en realidad hay algunas que no han logrado y no han dado estas facilidades, pero ojalá podamos justamente seguir sumando por el bienestar de las familias o busquemos algún canal adecuado. Nosotros somos conscientes de las altas carteras vencidas que tienen las instituciones particulares, sí, pero se pueden buscar mecanismos en las que de pronto ambas partes, lo que se está también ya analizando y que se está valorando por parte del Ministerio de Educación, es el hecho de que las familias que de pronto no cumplan con 6 meses o más del pago de las pensiones, la idea no es cerrarles el derecho a la educación, sino prácticamente estos estudiantes tendrían un cupo en el sistema fiscal. Nosotros estamos preparando y generando el contingente del caso porque todavía está vemos o algunos supuestos de que muchas estudiantes de las instituciones particulares, fiscomisionales, vengan para el nuevo año lectivo hacia el sistema fiscal. Esto pues tendremos que identificarlo si realmente es así cuando inicie la etapa de traslados e inscripciones que se va a desarrollar desde el 20 de julio al 20 de agosto y más bien comparto este dato para estar pendientes que se lo desarrollaría de manera digital a través de una plataforma que nosotros tenemos que se denomina juntos.educacion.gov.es o a través de call centers para aquellos padres de familia que no puedan realizarlo por este medio. Justamente precautelando primero el tema de la integridad física por los momentos de pandemia y segundo, con esto evitaríamos las grandes filas que se debían dar en las sedes de inscripción. Nosotros pues contemplamos este plan de contingencia para recibir a los estudiantes y pues en esa dinámica es como se ha venido presentando los diferentes escenarios justamente para que los padres de familia puedan obtener estos acuerdos por parte de las instituciones educativas particulares y a la final pues sean los dos los beneficiados cumpliendo con las obligaciones que en un principio de todos los padres de familia generaban un compromiso pago que era a 12 meses, pero es ampliado a 10 meses. Entonces tenían que ir cumpliendo con el pago de las pensiones. En de crisis todo cambió, somos conscientes de la situación que demanda cada familia, buscando siempre el punto de equilibrio, la flexibilidad, la mediación. Se ha logrado conseguir que 199 instituciones educativas hasta el momento de la zona 6 un cuento o un plan de pagos, justamente buscando precautelar el interés superior de las niñas, niños, jóvenes y adolescentes. Ahora, yo le preguntaba en el tema de los controles porque además de ese tema que le acabo de comentar y usted nos ha respondido ya de las pensiones educativas en los establecimientos particulares, también está otro tema. Usted me dice que tienen autonomía financiera, pero hemos visto que algunos profesores en cambio dicen, ¿cómo es que no bajan las pensiones, entregan pocas becas, pero a los maestros, a los docentes de los establecimientos educativos particulares les bajaron sus sueldos casi hasta la mitad? Entonces, como que no hay coincidencia entre lo que se baja y lo que se baja al padre de familia y se reduce al maestro. Si es que las cuentas siguen igual, no habría razón para hacerle un descuento mayor al que están descontando los padres de familia. ¿Ustedes realizan esos controles también para evitar que sean vulnerados los derechos de los profesores? Bueno, la crisis nos ha atacado a todos y pues desde el mismo Ministerio de Educación, los docentes a nivel del sistema fiscal incluso tuvieron una reducción de 1 hora y somos conscientes que siempre el tema económico afectará a la familia, pero
en las condiciones que estamos, era preferible hacer eso y generar muchas desvinculaciones. Lo que nosotros hemos cuidado desde el Ministerio de Educación es justamente que no se dé una masiva situación de desvinculaciones, porque estaríamos yendo contra muchas cosas y cada día nosotros trabajamos día a día para poder mantener y sostener esta situación con toda la crisis sanitaria, que además es una crisis económica, productiva, que todos la conocemos y debemos estar conscientes de aquello, y aquí debemos empujar todos. En el tema ya particular en sí, pues efectivamente las autoridades ya con sus consejos ejecutivos son los que manejan estas dinámicas y siempre pues deberán buscar el desarrollo para dar esa sostenibilidad, garantizando primero el tema de la educación y segundo buscando la situación de vulnerabilidad. Aquí lo ideal siempre es llegar a acuerdos entre las partes. Ojalá estas acciones que se tomen sean netamente temporales, sí, pero es importante que la autoridad o la institución con su consejo transparenten la situación para que todos también se mantengan con la calma. Si bien es cierto, ellos son dueños, entre comillas, de los contratos, la idea es no vulnerar y existen pues las instancias que nosotros articulamos con el Ministerio de Trabajo, en la que pues se podría justamente realizar los seguimientos, las observaciones y, de ser el caso, aplicar la normativa legal en este tipo de situaciones. Sin embargo, siempre se ha llamado a que se busquen las mejores decisiones, medidas precautelando no solo el bienestar de los estudiantes, sino de tu cuerpo administrativo, de docentes, en donde pues efectivamente en un marco de transparencia, de diálogo, se pueda dar a conocer las acciones y ojalá, como digo, sean temporales con el propósito de sacar adelante y hacer que esto también en muchas instituciones, sobre todo a veces las más pequeñas en el ámbito fiscomisional o particular, son las afectadas porque pierden esa demanda, si podríamos así llamarlo, y pues tienen la situación de que podrían hasta cerrar o desaparecer, y la idea no es esa. Entonces, nosotros justamente con algunos aplicativos y proyecciones ya financieras, porque a la final son pequeñas empresas, sí, que estipulan muchas condiciones, deberíamos desarrollar un plan adecuado en la que nadie se vea afectado y garantizar así los derechos de todos. Vamos al siguiente año, Cristian Cobos, que es coordinador de la zona 6 del Ministerio de Educación. Vamos al siguiente año. ¿Cómo se está planificando? ¿Cómo ustedes van a desarrollar? Es decir, ¿se va a mantener? Bueno, va a depender del tema de evaluación de la pandemia, que lo vemos muy complicado. Al parecer se mantendrá este problema por lo menos uno o 2 años más, según hasta que se encuentre una vacuna, excepto de que haya algún fármaco que pueda sustituir de manera anticipada a la vacuna, que no lo vemos todavía. Estamos hablando de julio, agosto, son las vacaciones y luego vendremos ya en septiembre el próximo año lectivo. ¿Cómo se va a regresar? ¿Qué medidas adicionales se van a tomar para evitar de que se superen los problemas, que sin duda los hay? O sea, no se puede tampoco decir que todo fue a la perfección, pero los problemas que existen, ¿cómo se van a superar los mismos en el próximo año si se mantiene la educación virtual? No, el plan educativo Aprendemos Juntos en Casa plantea varios escenarios. El primero, la finalización del año lectivo con el currículum emergente. El segundo es justamente el análisis para una reanudación o proceso paulatino de retorno a clases. Esto dependerá pues mucho de las condiciones que estemos viviendo. De seguro pues las plataformas digitales serán siendo utilizadas porque son insumos necesarios, y también esto da muestra de que teniendo las posibilidades y muchas instituciones la posibilidad de ejecutar trabajos a través de las plataformas digitales, no eran utilizadas y son necesarias en este tiempo, más allá de la crisis sanitaria o no. Entonces, justamente se evaluará en su debido momento, pocos días antes de que se dé el inicio del año lectivo, para que en el cumplimiento de protocolos, de pronto puede ser como en el régimen Costa, que se ha anunciado que desde mediados de agosto, la posibilidad, sobre todo en las unidocentes y bidocentes, de hasta 35 estudiantes, y que
no hayan tenido ninguna situación de temas de COVID, porque hay espacios, hay lugares en todo el Ecuador en donde en realidad el tema del COVID no ha llegado, sí, podríamos pensar en esa posibilidad de hacer algo mixto en la que pues justamente sea tema digital o acompañamiento con el docente, sobre todo los que viven allí en las comunidades. La intención nunca será exponer y pues se irá evaluando de poco en poco la posibilidad de hacerlo mixta entre digital y pues tema semipresencial, pero dependerá mucho de las condiciones que en ese momento estemos como país, como provincia, cantón, para pues justamente desarrollar acciones, pero siempre, siempre precautelando la integridad física de nuestros estudiantes, de nuestros maestros y los padres de familia que se sientan tranquilos y seguros. Si lo tenemos que seguir desarrollando porque hubo alguna situación que demanda de la misma forma, pues estamos tomando ya todos los ajustes. Somos muy conscientes que este cambio de metodología, de planificación, nos ha atacado a todos. Sin embargo, pues todos los días vamos tomando cada una de las acciones para ir fortaleciendo sobre todo el trabajo y cómo actuar con las personas que tienen la posibilidad de estar conectados, cómo actuar para aquellos que de pronto no tienen el dispositivo móvil, pero sí tienen la televisión, tienen la radio, y cómo actuar con aquellas zonas donde no tienen luz, no tienen ningún servicio y tenemos que llegar de una manera diferente. Eso justamente en la práctica diaria es que se van tomando las acciones y a nivel de nuestros 17 distritos con la preocupación pues de atender siempre y garantizar el tema educativo, vamos realizando las acciones pertinentes en un trabajo articulado con los GATS, con los COEs cantonales, con el COE provincial y el COE nacional, que son siempre los entes que nos dan las medidas a seguir y que nosotros podamos desarrollar. Insisto, siempre precautelando la integridad física de todos los miembros que integran las comunidades educativas. Ahora, ¿significa, Cristian, que va a mantenerse entonces el tema de la educación virtual? Es decir, más seguro que se va a continuar con este sistema el próximo año. Sí, se mantiene, pero dependerá de las condiciones. En el sentido de que se mantiene es porque también la educación digital o en plataformas vino para quedarse. Son procesos necesarios también dentro del desarrollo de una innovación educativa, dentro de una transformación que necesita también el sistema educativo. Y con todas las gestiones que se han desarrollado en las últimas semanas, vemos que existe también esa posibilidad y la capacidad de desarrollar procesos nuevos, dinamizadores, que vayan justamente en pro del sistema educativo, a favor de todos los miembros que integran la misma. Entonces, vino para quedarse, nosotros realizaremos todos los ajustes, esto es una práctica constante, diaria, y pues tendremos que evaluar cómo usted la en esos momentos para saber si seguimos con la misma dinámica que establece el plan educativo o podemos hacerlo de una manera mixta, pero dependerá mucho del entorno, de la realidad de esos días que estemos viviendo ya previo al mes de septiembre, que sabe ser el inicio del año escolar, para que pues, podamos tomar las mejores decisiones. Haciendo énfasis nuevamente en que siempre tendremos que precautelar la integridad física, porque no podemos ir sobre lo más importante, es la vida de nuestros estudiantes, la vida de nuestros maestros, la vida de todos quienes conforman estas comunidades educativas. Entonces, se tendrá que caminar en el sentido de precautelar justamente eso, pero con el ajuste necesario para decirle sí a la educación no se puede detener, porque justamente en tiempos de crisis creo que la mejor herramienta, la mejor arma, entre comillas, para ponernos de esta crisis será la educación, porque es la mejor manera de mantenernos conectados, ¿sí? No conectados solo digitalmente, sino conectados incluso cuando entregamos la ficha pedagógica en la zona rural, cuando nos conectamos a través de los medios de comunicación. Más de 1000 radios comunitarias se han encontrado difundiendo nuestros programas educativos, más de 160 canales de televisión. Entonces aquí la dinámica es mantenernos conectados y teniendo como primer insumo, herramienta al tema educativo, porque la educación es esta mejor arma, herramienta
sobre todo para defendernos de esta crisis que nos ha golpeado a nivel nacional y mundial. Ahora, Cristian, entonces queda abierta la posibilidad de que el próximo año, por ejemplo, se abran establecimientos educativos en la provincia de La Suay, en la ciudad de Cuenca, con la mitad de los estudiantes presencialmente. Es decir, hay esa posibilidad dependiendo de lo que ocurra en el mes de septiembre. ¿Entiendo así o simplemente se va a permanecer en la educación virtual? La posibilidad siempre será en base al comportamiento de nosotros, de la sociedad. La posibilidad será en base a las evaluaciones que el COE nacional establezca en esos días, con parámetros siempre que el Ministerio de Salud establezca. ¿Sí? Lo que nosotros hemos manifestado es que, sobre todo en las zonas rurales, en las escuelas bidocentes y unidocentes, no mayores a 35 estudiantes, existe la posibilidad de un retorno progresivo a clases, ¿sí? En las instituciones más grandes se tendrá que cumplir otros protocolos. En primera instancia, pues eso tendremos que evaluarlo y caminar conforme la realidad del día a día. No me anticipo a decir nada, puede cambiar todo el panorama, puede que las cosas mejoren sustancialmente o puede que las cosas no estén favorables en esos momentos, pero lo primero es cerrar el año lectivo, que ya estamos a 2 días de cerrar, cumplir con el portafolio y pues no causar esa conmoción o ese estrés de preocuparnos más allá, porque lo que debemos realmente que cuidar en el seno familiar es la familia, tener la responsabilidad, la disciplina de tener un buen comportamiento social para que justamente podamos ser parte de la solución y no seguir agrandando el problema. Entonces, en su debido momento, nosotros daremos a conocer cuál va a ser la dinámica del inicio del año escolar para lo que es el año lectivo 2020-2021. Bueno, en eso estamos de acuerdo, Cristian, es decir, no hay que adelantarse, pero la preocupación de los estudiantes está ahí y bueno, dice qué va a pasar, qué vamos a hacer. Yo creo que cada cosa llegará en su debido momento, hay que esperar a ver qué es lo que pasa en septiembre. Todos queremos, todos aspiramos de que estemos mucho mejor que ahora y las cosas podrían cambiar, pero sí también estamos conscientes de que se puede empeorar, porque hay personas que no están respetando el confinamiento. Ayer, ya vamos a dar noticias más adelante con Hugo Guillermo, hay personas que han sido sancionadas jugando vóley en cualquier cantidad de canchas, en las calles, gente sin ni siquiera con mascarilla. ¿Cómo vamos a mejorar así? Pero bueno, eso es verdad. Hay que esperar a ver qué es lo que pasa en septiembre. Ahora, algo ya usted se refirió al tema del paso de estudiantes de las educaciones particulares a establecimientos públicos. La pregunta es, ¿cómo está preparándose el tema de las instituciones públicas si es que llegaría a darse una cosa de estas, algo así? Al parecer sí, al parecer no, hay que ver ya que en la realidad qué es lo que resuelven los padres de familia, pero basados en la Constitución que dice que ningún estudiante, ninguna persona puede quedarse sin estudiar, es decir, un nuevo reto también para el Ministerio de Educación, Cristian. Efectivamente, de darse esta situación, justamente hacía un llamado, sin embargo estamos en paralelo trabajando con los planes de contingencia que sean del caso. El inicio de inscripciones y matrículas se desarrollará desde el 20 de julio al 20 de agosto a través de la plataforma digital juntos.educacion.gov.es. Nosotros más bien aprovecharíamos este espacio para hacer justamente todos los ajustes del caso para que nuestras instituciones fiscales puedan recibir a los estudiantes. ¿Qué ha pasado en los últimos años y que es justamente donde nosotros siempre realizamos un trabajo previo? Es mirar que todos la capacidad de cupos que tiene las diferentes instituciones educativas, hay algunas instituciones que tienen más demanda, otras menos, y justamente se da por esta situación de que había procesos que se iban rompiendo en el caminar y que a nosotros pues nos generaba incluso algunas situaciones o inconvenientes. Ahora, con este nuevo sistema que nosotros estamos implementando, automáticamente el estudiante, pues dependiendo del lugar donde resida, donde viva, se le ubica
en la institución educativa más cercana a su domicilio, pero que tenga la capacidad de recibirlo. Entonces, de esa manera vamos sistematizando todo el proceso y adecuando que las instituciones vayan regularizando incluso las capacidades que tienen, porque hay algunas que están con pocos estudiantes, otras están con una demanda superior, y también serviría como el espacio, el momento para regularizar de una manera más efectiva a través ya de un proceso digital todo lo que sería en torno al tema de traslados e inscripciones que se van a desarrollar ya en los próximos días, y que pues nosotros de esa manera tendríamos todo el tiempo para ir canalizando y pues justamente ir ubicando a recibirlo, y que esto lo haríamos a través de un sistema automatizado. Esto nos ayuda primero a garantizar el tema de generar ya, de no tener esas grandes filas que se saben dar. Agilitamos el proceso. 2, precautelamos la integridad física. Y 3, ya no se dan esos actos de compromisos de que reciban tal institución o hagamos esto y los favores, entre comillas. Más bien automáticamente, y un sistema transparente es como nosotros garantizamos esta situación, justamente como usted menciona, estimado Hernán, garantizando pues lo que dice la Constitución, de que no se puede negar a ninguna persona el derecho a la educación. Ahora, Cristian, voy con preguntas, tengo 7 minutos para preguntas. Buenos días, dice, por favor me pueden dar preguntando por qué se quiere cobrar a los bares si los que consumen son los estudiantes, y lo peor es que van a llamar a nuevo concurso para cuando se abran las clases presenciales. Esto es injusto porque quienes están perdiendo su inversión que hicieron para este año no van a continuar en los bares para poder recuperar sus pérdidas, por favor. Bueno, más bien especulaciones nosotros para saber qué debemos realizar en este tiempo con los bares escolares, con los ganadores, los proveedores. La consulta está puesta a nivel de Plaza Central, en la Procuraduría General del Estado, y de esa manera, pues de la mejor manera, justamente buscando ese acuerdo entre las partes, tratar de canalizar el desarrollo en lo que confiere al tema del contrato de bares escolares. Hay que esperar un par de días, todavía no existe una respuesta oficial, pero estamos trabajando en aquello. Entonces, más bien lo que se están viendo los comentarios son especulaciones. Yo invito, al momento que tengamos un comunicado oficial, se les hará conocer a través de los administradores de contrato. Me dice, por favor, preguntar sobre la modalidad de estudio en casa. ¿Cuál es el proceso para acceder? Modalidades existe home school, justamente con requisitos para que por algunas situaciones especiales pueda cumplir. Aquí más bien podría directamente proporcionar un número telefónico para que pues se dé respuesta en cuanto a los requisitos que se deben cumplir, y de esa manera pues garantizar este derecho, que es una de las modalidades que efectivamente se trabajan con el tema de home school. El número de teléfono es el 099-2520-363, 099-2520-363, de nuestro director de Educación Especializada Inclusiva, Heriberto López. Otras preguntas dicen, ¿cómo se puede hacer para que, por ejemplo, tengamos nosotros acceso el próximo año a uniformes y útiles escolares? ¿Esto se va a mantener o no? No, en primera instancia el tema de útiles escolares, uniformes, no serán solicitados hasta que exista una normalidad, por un lado. Por otro lado, también con la entrega del portafolio que se hará en los próximos días, los padres de familia o representantes por principios de solidaridad, de sostenibilidad, de austeridad, temas incluso que nos pueden servir para la investigación, todos los textos escolares que estén en buen uso deberán ser entregados a las instituciones. Esto incluso a nivel de instituciones privadas de muchas partes del mundo.
realizan esta devolución de los textos escolares. Entonces, del 1 al 7 de julio tendremos que hacer entrega de los mismos para que puedan ser reutilizados en un futuro por los estudiantes. Así generamos, como les decía, temas de solidaridad, austeridad, sostenibilidad, cuidado del ambiente, que son algunas de las situaciones que se han visto para también actuar con esta medida y pues recibir los textos. Y en el próximo año el tema de uniformes, de útiles, no demanda, ya lo hicimos en el régimen Costa, en la que pues no se ha solicitado nada de esto. Esto se lo realizará en la medida de que nosotros contemplemos ya un regreso más bien de manera más presencial a nivel de nuestras instituciones educativas. A ver, por último, Cristian, agradeciéndole por su tiempo. En el tema de las computadoras y acceso a Internet, dice, a nosotros no nos ha llegado ningún apoyo de computadora pese a que hemos necesitado y tampoco tenemos acceso a Internet. ¿Cómo hacer para llegar, por ejemplo, a que nos ayude el Estado o alguna institución? Bueno, en primera instancia, el tema de no tener un acceso a una computadora o un dispositivo móvil, utilizar las otras herramientas como es la radio, la televisión o la entrega misma de las fichas pedagógicas. Sin embargo, nosotros por donaciones estamos llegando a zonas rurales, destacando algunas situaciones de vulnerabilidad. Lo que hemos hecho son por fases. En primera instancia, hemos llegado a nuestros estudiantes que tienen alguna situación de vulnerabilidad, tema de necesidades especiales y que además son los mejores alumnos. Entonces, con este tipo de comportamientos nosotros hemos llegado, pues, efectivamente a esta situación. Hay casos y casos, ninguno deja de ser tomado en cuenta en realidad. Aquí también la gran oportunidad y el apoyo que hemos tenido de los GAP cantonales, sí, en donde directamente han entregado a nuestros estudiantes con una articulación de convenios. Aquí, pues, en el caso de sea el GAP cantonal, el GAP parroquial, usted podría también hacer un pedido o a la misma empresa privada hacer un llamado. Si de pronto en estos temas puntuales puede existir una donación para obtener incluso dispositivos usados, pero que estén todavía en buen uso, justamente podamos hacer llegar a estas familias que están necesitando. Como Estado también se está valorando el hecho a través de cooperación internacional, de nuestra misma realidad presupuestaria, para valorar para el siguiente año con situaciones especiales, ver cómo podemos llegar hasta todos estos estudiantes. Estamos realizando análisis. En el caso de Cuenca también existe una gran probabilidad de que pueda darse una gran donación y pues ojalá podamos llegar a todas las familias que necesitan estos dispositivos móviles. Cristian, quiero agradecerle mucho por su tiempo, quiero pues también invitar a que sigamos analizando este tema de la educación, que sin duda es delicado, es siempre estar pendiente porque hay casos y casos, lo que usted ha dicho. Esperamos de que cada uno de ellos se vayan solucionando y encontremos justamente el equilibrio para avanzar en esta nueva normalidad que sin duda nadie esperamos. Cristian, que tenga un buen día y muchas gracias. A usted, estimado Hernancito, muchas gracias por el espacio y a todos los amigos, pues siempre a las órdenes desde la Coordinación Zonal 6, prestos para el desarrollo de actividades y evacuar cualquier inquietud. Estamos a las órdenes desde nuestras páginas oficiales en las redes sociales de Facebook, de Twitter y también pues con más de 14,000 canales que se han dado en estas últimas semanas, haciendo uso de WhatsApp para también evacuar todas las inquietudes. El día de mañana a través de Facebook Live también estaremos compartiendo importante información desde nuestra página oficial a las 9 de la mañana. Muchísimas gracias y un lindo día para todos. Gracias, agradecemos a Cristian Cobos, que es el coordinador de la zona 6 del Ministerio de Educación. Antes de finalizar, amigos, una pausa en vivo.
Pausa publicitaria, hagamos un trato, nosotros generamos energía, tú genera conciencia, no olvides lavar tus manos correctamente con agua y jabón durante 40 segundos, debes flotar las palmas, el dorso y los dedos entrelazados. Telecaustro, generamos conciencia, hagamos un trato, nosotros generamos energía y tú apóyanos a ahorrarla. Apaga y desconecta todos los equipos electrónicos que estén usando. Telecaustro, generamos conciencia. Amigos, nada más, que tengan un buen día, pero ya regresamos con las noticias y Hugo, Guillermo, no se vayan, volvemos enseguida.